Bueno, yo soy Fran Cabeza de Vaca y soy artista sonoro y compositor. Y en duet pues toco el violín. Y yo soy Quique García, bailarín, coreógrafo y también bordador, me encanta bordar muchísimo, una forma también como de seguir bailando y nada, y en duet pues yo estoy bailando con el mantón y el mantón también. Duet comienza con una serie de preguntas, de búsquedas sobre todo, con un mantón y con un violín. Al trabajar con estos dos objetos, que también los consideramos e intentamos acercarnos de una forma más de tú a tú, igualitaria, entonces surgen muchas preguntas de cómo trabajar con ellos, cómo bailar con un mantón, cómo tocar un violín, quizá de formas emancipadas que ya traemos un poco de serie. Entonces, claro, ahí aparecen muchos planos sensibles, perceptivos, sensoriales y claro, entonces de esa forma también comienza como un poco como la composición y bueno, y empiezan a emerger como casi objetos nuevos, diferentes y duet es como esa búsqueda de intentar hacer un dúo. ¿Cómo tratarías a una persona? ¿Con qué sensibilidad? ¿Con qué respeto? ¿Con qué amor? ¿Con qué extrañamiento? O sea, ¿cómo te relacionas con eso? Pues igual que con el mantón y con el violín, ¿no? Inicialmente era una referencia al dúo entre, ¿no?, una persona y un mantón, y en cuanto apareció el violín surgía la duda, ¿no?, si era un cuarteto, si era un dúo entre las dos personas que estábamos o entre los dos objetos que estaban. Luego también un dúo es el nombre de una forma musical, ¿no?, también, es decir, que de repente nos parecía que se quedara abierto sin cerrar el sentido de esa idea de dúo, ¿no?, traía o justo no cerraba las preguntas que quedaban abiertas, ¿no? En una fase ya como de esta investigación, de este proceso, lo que sucede es que toda la agencia que traemos de alguna forma a la hora de interaccionar con los objetos, con las cosas, incluso con las personas, pues te pones en un lugar mucho más receptivo, con una cierta como pasividad pero con agencia, ¿no? Entonces el violín te toca, el mantón te baila, entonces ahí es cuando empieza también como esta relación de dos, de cuatro y ¿no? Como a mí me baila también la música, pero yo también ¿no? Como sí, propongo la música. Sí, el mantón es instrumento musical también durante todo el proceso, por toda la capacidad que tiene de hacer sonido. Y el violín también se convierte en un objeto que es tocado con una textura, es un tejido también, ¿no? En todos esos cruces, sí es verdad que transitan una especie de, son como vasos comunicantes entre dualidades. Entonces a lo mejor ahí el duet sirve de marco para abarcar todas esas preguntas. Hay una cosa con estos dos objetos específicos, que son objetos que tienen una aura muy fuerte. Un mantón o un violín son objetos que vienen cargadísimos de significado y que traen ya una semántica asociada que queríamos empezar, o que partíamos de un punto cero de deshacer esa semántica, enfrentarnos a esos objetos también con una cierta sorpresa o asombro respecto a lo que son en materia, ¿no? Y por eso empiezan, por ejemplo, en horizontal, los dos, ¿no? Están como en horizontal y son mirados y son tocados con igual asombro, ¿no?
Y con esa idea igual, ¿no? De tocar un instrumento, pero tocar literalmente en referencia al tacto. El tacto es central en la pieza, tanto en la aproximación al tejido como en la aproximación al material que forman ese instrumento, que son la madera, que es el metal, que son las crines. Entonces, si hay una composición de materiales que lo que buscan también es cómo actualizar todo el tiempo una atención dada a un material que de otra forma enseguida se connota. Un violín, en cuanto empiezas a tocar una cuerda, a hacer un vibrato, ya estás oyendo un violín, el violín histórico, ¿no? El mantón, en cuanto te lo colocas sobre los hombros o en la verticalidad, ya estás viendo la figura y el significado de esa tela, ¿no? que es casi pues, una bandera, ¿no? Que, que lleva asociado todo una batería de historia, ¿no? El mantón, la acústica, envolver, el escane, o sea, como que íbamos extrayendo, es verdad, que una serie como de estrategias compositivas en torno a las cualidades del mantón, pero nuestro acercamiento a estos objetos o estas cualidades era desde la materia, desde el tacto, desde la escucha, de cómo envuelve el mantón, por ejemplo, el aire, el cuerpo, y lo mismo Fran, ¿no? con las crines, con el tacto, con golpear el violín. Y hay algo en ese tipo de trabajo del material que también luego en la forma de componer el desarrollo de la pieza, ¿no? Pues veíamos que tenía también como una función, o sea, era muy importante ir como actualizando esa atención, o sea, ir como permanentemente bajando a tierra, ¿no? Como permanentemente bajando o a piel, ¿no? Se podría decir, para realmente traer una atención a un tipo de eso, pues, se dice un tacto a distancia, ¿no? Que sería lo que haría el tipo de materialidad del trabajo, ¿no? Nuestro acercamiento a la pieza ha sido desde la improvisación, pero también desde la improvisación con muchísimas pautas y coreografías. O sea, por así decirlo, la pieza está llena de coreografías y de partes y de como momentos que son cualidades, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera parte, el extrañamiento, el acercamiento, el reconocimiento, o sea, como que todo sí está muy coreografiado y dentro de las coreografías hay ciertas pautas para volver a acercarnos entre Fran y yo, entre el sonido y la danza, pero dentro de todas las coreografías sí que hay mucha improvisación, ¿no? Que la improvisación no es como nuestra decisión de improvisar, sino es cómo va apareciendo el material. O sea, las coreografías emergen del material más que de una decisión propia. Era muy necesario que hubiera espacio también para una escucha activa permanente, y eso era otro estado físico que teníamos que tener, como estar escuchando, y eso, si hay una composición demasiado fuerte, desaparece cierta escucha, ¿no? Atenta. Y ahí sí conseguimos pues, este espacio híbrido entre composición e improvisación, en el que casi todo, o sea, hay una viveza del material porque emerge en el momento, pero hay un anclaje fuerte para que también nos concentra, ¿no? en los lugares a los que vamos, de los que partimos. Bueno, algo que al menos es como casi pues el motor, el deseo de acercarnos como a esta investigación también es como todo lo que te aporta y todo el residuo que se queda después de haber cambiado tu relación con una cosa, ¿no? Por ejemplo, a la hora de relacionarnos con el mantón y con el violín, eso inmediatamente te está cambiando tu forma de bailar, tu forma de tocar,
y, y, y aparecen formas nuevas, aparecen técnicas nuevas, o sea, se desdibuja casi como todo lo que tú traes a la hora de acercarte con este objeto. Al estar trabajando como a la contra de esas imágenes, ¿no? Que generaba una idea de ausencia, tenía un correlato muy claro con el aire en medio, como una presencia, o sea, un cuerpo que hay entre otros cuerpos, ¿no? Y como al moverlo, y como pues eso, al movilizar esas masas de aire que no se ven pero están, ¿no? Pues aparecía forma, aparecía cuerpo también, ¿no? Y bueno, hay de hecho pues eso, un momento en que se trabaja directamente con el aire como material. Hay un momento en el que de repente, pues creo que es la primera vez que el violín empieza a ser tocado con el arco, que estamos en una zona de sobreagudos, en el que el mantón de repente se convierte casi en un personaje, es como que de repente cubre o tapa la figura de Quique, ¿no? Y es esta estrategia, ¿no? De hacer emerger justo aquello a lo que estamos invocando para que no aparezca, ¿no? Entonces al hacerlo emerger es colocarle su otro enfrente, ¿no? Y eso vuelve a pasar al final de la pieza, que sí hay como una especie de conclusión en la cual todo ese trabajo de construcción pues construye un momento pues más, pues, sí, más bailado, más tocado, más... Nos hemos sentido como muy a gusto con la presencia de la madera, por ejemplo, que tiene, ¿no? El suelo de madera trae un sonido también que hemos tenido que integrar en todo el proceso de la propia pieza, ¿no? Todo el tema de las tonalidades, también los colores que habíamos elegido para el vestuario, entra en un diálogo bastante peculiar con el lugar, con la luz que entra por arriba. Sí, es un espacio. Tiene también otra cuestión, es que hay el sonido de la plaza de Carlos V, ¿no? Entra parcialmente en el espacio, y lejos de que eso sea un problema, pues lo abrazamos como una forma también de que el mundo entra también a través de ese sonido. Aunque creo que si conseguimos que se genere un momento en el que, pues eso, por ciertas estrategias compositivas, ¿no? En el que de repente también ese sonido lo hacemos desaparecer de alguna forma. En cuanto construyes como cuando estás al lado de una fuente, ¿no? Que empiezas a escuchar la fuente y dejas de oír lo que hay alrededor, ¿no? Ese muro acústico que tiene que ver con el material en sí, pero también con el ritual, ¿no?